Buenos días, somos el grupo 2 y a continuación presentaremos el estudio de equivalencia terapéutica del principio activo atomoxetina mediante un estudio de bioextensión. Nuestro producto en estudio son cápsulas duras de dosificación 80 miligramos del principio activo atomoxetina clorhidrato. El isómero a utilizar de este fármaco es el R, puesto que es el que contiene la actividad farmacológica. El nombre comercial del producto, como marca registrada, es el tatequietol, el cual por cada cápsula contiene los siguientes excipientes: dimeticona, que actúa como antiespumante, por lo que suprime la acumulación de gases y dilatación abdominal; óxido de titanio como opacificante; óxido de hierro rojo como colorante natural para las cápsulas; gelatina es un polímero que constituye las cápsulas; lauril sulfato de sodio como surfactante para evitar la adhesión del polvo a la superficie interna de la cápsula; almidón pregelatinizado actúa como diluyente y aglutinante. La atomoxetina presenta dos formas cristalinas y una forma amorfa. La forma 1 es la más estable y es la que será empleada en este estudio. Indicaciones y mecanismo de acción. Atomoxetina está indicado para el tratamiento de los desórdenes conductuales o los síndromes disatencionales, tales como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Atomoxetina actúa como un inhibidor potente y altamente selectivo del transportador presináptico de norepinefrina, es decir, inhibe la recaptación de norepinefrina aumentando sus niveles en el espacio sináptico. Atomoxetina genera dos metabolitos por oxidación: la 4-hidroxiatomoxetina, que también actúa como un inhibidor del transportador de norepinefrina, pero de forma menos selectiva, pues también tiene actividad inhibitoria sobre el transportador de serotonina. Sin embargo, su efecto es mínimo porque circula en el plasma en concentraciones menores tras ser metabolizada. El otro metabolito es la N-desmetilnoratomoxetina, la cual presenta actividad inhibitoria del transportador de norepinefrina, pero mucho menor comparado con atomoxetina. Farmacocinética. A continuación revisaremos el ADME de atomoxetina. Comenzando con el proceso de absorción, atomoxetina se absorbe rápido y casi completamente tras la administración oral. Aproximadamente entre 1 a 2 horas después de la administración, alcanza una concentración plasmática máxima en un rango de 1200 a 1500 nanogramos por ml. Su biodisponibilidad absoluta es de alrededor del 63% en metabolizadores rápidos y de un 94% en metabolizadores lentos. La velocidad de absorción de atomoxetina se ve reducida por la presencia de alimentos, pero no así la cantidad absorbida, por lo que la atomoxetina puede ser indistintamente administrada con o sin alimentos. Posteriormente, la atomoxetina se distribuye ampliamente en el organismo y se une en un 98% a proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina. Su volumen de distribución es de 0.85 litros por kilogramo, lo que indica que la atomoxetina se distribuye principalmente en el agua corporal total. Atomoxetina se metaboliza principalmente a través del sistema enzimático citocromo P450-2D6, donde se forma su principal metabolito oxidativo, la 4-hidroxiatomoxetina. Finalmente, atomoxetina se excreta principalmente como el O-glucurónido de la 4-hidroxiatomoxetina por la orina. Cabe destacar que los estudios de toxicidad, prueba de carcinogénesis y mutagénesis en los modelos bacterianos celulares e in vivo no revelaron toxicidad relevante en humanos. El objetivo de este trabajo consiste en realizar un estudio de bioextensión, basándonos en un estudio comparativo de la cinética de disolución in vitro para determinar la equivalencia terapéutica del principio activo atomoxetina clorhidrato, en forma farmacéutica de cápsulas duras de 80 miligramos con respecto al producto de referencia Stratera del laboratorio Eli Lilly, correspondiente al producto innovador comercializado en el mercado, para el cual la seguridad y eficacia ha sido demostrada previamente mediante estudios clínicos. Se puede demostrar la equivalencia terapéutica a través de bioextensión por el sistema de clasificación biofarmacéutico, dado que el producto farmacéutico cumple con los siguientes requisitos establecidos por el ISP. Producto con forma farmacéutica sólida de liberación inmediata. Producto farmacéutico que contenga principio activo de clase 1 de acuerdo con el sistema de clasificación biofarmacéutico, y en este caso, atomoxetina posee una alta solubilidad y alta permeabilidad. Tanto el producto en estudio como el producto de referencia presentan rápida o muy rápida disolución en los tres medios APH 1,2, 4,5 y 6,8, y sus perfiles de disolución son similares. Producto farmacéutico con un principio activo que no tiene un estrecho margen terapéutico. Y la cantidad de los excipientes que pueden afectar la biodisponibilidad son cuantitativamente similares al producto de referencia. El laboratorio biofarmacéutico en el cual se llevará a cabo este estudio de bioextensión es el Laboratorio Bagó, ubicado en la avenida Vicuña Maquena de la comuna de Ñuñoa, en la región metropolitana. Aquí se puede apreciar una fotografía de las afueras de las instalaciones. Respecto a las condiciones de calidad del producto farmacéutico, los estudios de bioextensión deben ser realizados en centros autorizados por el ISP.
El producto de estudio debe cumplir con los mismos estándares de calidad, eficacia y seguridad que el producto de referencia, y para asegurar la intercambiabilidad de los productos, la autoridad exigirá la documentación pertinente que avale el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. El producto farmacéutico debe estar adecuadamente rotulado en su envase. Además, el proceso de fabricación del producto farmacéutico debe asegurar calidad y reproducibilidad lote a lote. Para ello, es muy importante que todos los procesos estén validados previamente. El producto farmacéutico debe estar formulado como forma farmacéutica sólida de administración oral de rápida liberación y disolución. Asimismo, debe estar formulado con principios activos que cumplan con los criterios establecidos por el sistema de clasificación biofarmacéutica. Este es el cronograma de trabajo para el estudio de bioextensión. Comienza con la validación de la metodología analítica a utilizar, para lo cual se dispone de un tiempo de 2 semanas. Luego se realiza la validación del proceso de manufactura en un tiempo de duración de 1 semana, seguido por el estudio de solubilidad que durará 2 semanas. Posterior a ello, se destina 1 mes para realizar los estudios de permeabilidad y finalmente otro mes para los estudios de cinética de disolución. La FDA establece que un fármaco se considera altamente permeable cuando el grado de absorción en humanos es del 85% o superior a la dosis administrada basada en el balance de masas o en términos de biodisponibilidad absoluta. El estudio de permeabilidad intestinal se realizará en un modelo in vitro de la línea celular CACO2, el cual consiste en una monocapa de células obtenidas a partir de carcinoma de colon humano, muy similares tanto morfológica como funcionalmente a las que se encuentran en el intestino delgado. Este modelo se emplea como metodología para predecir la absorción oral de atomoxetina clorhidrato utilizando monocapas celulares con un sistema de difusión entre 2 compartimentos, uno donor, el apical, y otro receptor, el basal, que mimetizan el paso del fármaco desde el lumen intestinal hacia el capilar que irriga el tubo digestivo. El modelo está compuesto de elementos relevantes tales como células que presentan uniones estrechas y enzimas metabolizantes como hidrolasas y la glicoproteína P en el borde del cepillo, así como otros sistemas de transportes especializados para aminoácidos, dipéptidos y vitaminas, asemejándose así al lumen intestinal. También se encuentran enzimas intracelulares como el citocromo P3A4, la glutatión S-transferasa y la sulfotransferasa. Para evaluar si atomoxetina clorhidrato se transporta por difusión a través de algún transportador o si es que sufre un proceso de metabolización, se debe realizar una serie de experimentos los cuales permiten concluir que si la velocidad con la que atomoxetina atraviesa la monocapa desde el lado apical al vaso lateral es igual a la velocidad con la que atraviesa la monocapa desde el lado vasolateral al apical, entonces el fenómeno de absorción ocurre solo por difusión. Si la velocidad con la que atomoxetina atraviesa del lado apical al vaso lateral es mayor con el que la atraviesa desde el lado vasolateral al apical, entonces implica que atomoxetina se absorbe a través de un transportador en el borde de las células. Si es al revés y la velocidad con la que atomoxetina atraviesa desde el lado vasolateral al apical es mayor, entonces hay un sistema enzimático que metaboliza el fármaco e impide que éste pase. A modo grosso, la evaluación de la permeabilidad del fármaco se resume en 3 etapas. La fase del cultivo celular consiste en el crecimiento de las células en pocillos y su posterior cultivo en monocapas sobre membranas semiporosas. El ensayo de permeabilidad consiste en el transporte del fármaco a través de la monocapa celular, y la fase de análisis de datos incluye la medida del fármaco en las muestras y el cálculo de la permeabilidad aparente in vitro. Respecto de la metodología para evaluar la permeabilidad utilizando la línea celular CACO2, se propone el siguiente procedimiento de trabajo. Primero, se establece el criterio para la medición del coeficiente de permeabilidad experimental aparente. Esta medición se calculó para la absorción dependiente del tiempo in vitro desde el lado apical, que posee un pH de 6, hacia el lado basal, el cual se encuentra un pH de 7,4. Se aplicaron 100 micromolar de atomoxetina clorhidrato en una concentración final menor a 0,1% de dimetilsulfóxido al lado apical de las células cultivadas CACO2 en placas transfer. Se utilizaron cafeína y amarillo lucifer como controles de permeabilidad positivos y negativos respectivamente. La concentración de atomoxetina clorhidrato en las muestras de permeación del lado basal se determinó mediante HPLC. El experimento para la determinación de atomoxetina clorhidrato se realizó en determinaciones por triplicado. Cuantificación de la absorción del fármaco. Cálculo de la permeabilidad aparente. La mejor correlación in vitro in vivo se obtiene con los compuestos que tienen un transporte pasivo transcelular. En este caso, atomoxetina clorhidrato es un fármaco que se transporta pasivamente a través de las membranas biológicas por transporte transcelular. No sufre eliminación presistémica por el citocromo P3A4, no parece ser sustrato del transportador transmembrana glicoproteína P, y su bajo peso molecular posibilita la realización de este estudio a través de este modelo in vitro.
El modelo in vitro basado en monocapas pretende hacer la cuantificación de atomoxetina clorhidrato en un compartimento receptor, que ha pasado desde un compartimento dador. Este paso es a través de monocapas celulares, permitiendo así calcular un coeficiente de permeabilidad aparente PAPP. El coeficiente de permeabilidad aparente se expresa en centímetros por segundo y para modelos de cultivo celular CACO2 se utiliza la siguiente ecuación que observamos en la diapositiva, donde el coeficiente de permeabilidad aparente es directamente proporcional al volumen del compartimento vasolateral y a la concentración final del analito permeado en el tiempo de realización del ensayo, e inversamente proporcional al área efectiva de siembra, concentración inicial del analito en el compartimento apical y al tiempo total del ensayo. Respecto al estudio de disolución, con el propósito de determinar la velocidad de disolución de atomoxetina clorhidrato, se utilizarán los siguientes medios de disolución, establecidos por la USP. Una solución a pH 1.2, compuesta por ácido clorhídrico, para determinar la velocidad de disolución estomacal en ayuno. Una solución tamponada de acetato a pH 4.5, que modula el pH estomacal con alimentos. Y otra solución tampón fosfato a pH 6.8, que representa el pH del lumen intestinal. Debido a que atomoxetina clorhidrato presenta un valor de pKa de 9.8, se prevé que para los 3 ensayos de disolución a distintos pHs, los cuales simulan el comportamiento del tracto gastrointestinal, las moléculas se encuentran en su forma protonada como base fuerte, presentando una alta solubilidad en cada uno de ellos. Por lo tanto, su solubilidad no se encontrará condicionada por el rango de pH fisiológico. El aparato 1 corresponde a la canastilla. Este aparato consiste en un vaso de vidrio transparente con o sin tapa. Tiene un motor, un eje propulsor metálico y una canastilla cilíndrica. El vaso está parcialmente sumergido en un baño de agua a temperatura adecuada para mantener la temperatura del interior del vaso a 37 grados Celsius con una variación de 0,5 grados. El vaso es cilíndrico y el fondo semisférico, con una capacidad nominal de 1 o 2 litros. Las paredes del vaso cilíndrico tienen un reborde en el extremo superior. El eje propulsor rota suavemente sin fluctuaciones significativas que pudieran afectar los resultados. Se emplea un dispositivo para regular la velocidad para simular las condiciones de la monografía. La función del filtro que lleva la máquina es evitar el paso de las partículas en suspensión de dimensiones groseras o el material no disuelto, para así no alterar el resultado del ensayo. Metodología analítica para la concentración del fármaco disuelto. Se utilizará el método de cromatografía HPLC para la cuantificación de las muestras obtenidas en los tiempos 5, 10, 20, 25, 30, 45 y 60 minutos. Cada análisis se realizará por triplicado y las muestras serán extraídas de los vasos del aparato 1 USP de disolución de fármacos. El ensayo para la evaluación de la solubilidad termodinámica se realiza a través del método de los matraces agitados, el cual consiste básicamente en una determinación del log P, es decir, una razón de solubilidad de atomoxetina entre un solvente lipofílico, que es el N-octanol, y un solvente polar, que es el agua. Para la realización de este método se debe disolver una cantidad de atomoxetina clorhidrato dentro de un volumen de agua que está previamente saturado con N-octanol, al cual se le hace una partición en un embudo de separación empleando N-octanol previamente saturado con agua, ya que en este ensayo lo que se desea es que solo el fármaco sea el que se distribuya entre ambas fases y no los componentes entre sí. Una vez terminado el proceso de transferencia de soluto entre ambas fases, se procede a separar las fases y posteriormente se determina la concentración de atomoxetina en cada fase a través de espectrofotometría UV visible. Para este ensayo se dispone de 3 soluciones tampón. La primera es una solución tampón a pH 3 de hidrogenoftalato de potasio y ácido clorhídrico. Otra solución a tampón pH 7 de fosfato monopotásico e hidróxido de sodio. Y por último, una solución tamponada a pH 11 compuesta por bicarbonato de sodio e hidróxido de sodio. Por otro lado, para el ensayo de solubilidad aparente se utiliza el método nefelométrico. El fundamento de este método consiste en la dispersión de la luz que se genera al momento en que un haz de luz se hace pasar a través de una solución con material en suspensión, de modo que la intensidad medida en un ángulo de 90 grados respecto al haz de luz incidente va a permanecer constante dentro de una solución hasta que comienza la precipitación del soluto. Es en este momento cuando se captará una variación de la intensidad de la luz dispersa en 90 grados. Para la medición cuantitativa se requiere de la realización de una curva de calibración estándar previamente establecida. Y para este ensayo de solubilidad aparente se dispondrá de una solución tamponada a pH 6,9
compuesta por fosfato salino. Muchas Muchas gracias. gracias.